Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a permitir que el Espíritu Santo se meta en nosotros. Que el Espíritu Santo tome control. Y tal vez por 30 segundos, levanta su corazón a nuestro Dios para adorarle, para bendecir tu nombre. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos por tu gran misericordia, por tu amor, por la paciencia que nos extiende. En esta mañana, Señor, nosotros tenemos sed, nosotros tenemos hambre por tu palabra. Y yo estoy pidiendo, Señor, que el Espíritu Santo toque, ministre, enseñe lo que necesitamos para seguir adelante en tu palabra en la vida cristiana. Padre, recibe la gloria y que la presencia que está en este lugar empiece a fluir. Fluye, fluye Espíritu Santo. Llena cada corazón. Bendícenos con tu presencia. Llena cada corazón. Espíritu Santo, de este lugar podemos soltar tu presencia en cada hogar, en cada lugar donde la gente se encuentra escuchando este momento de adoración. Padre, recibe la gloria, recibe la honra, porque tú eres digno. Tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este día. Y yo quiero decirles que como cristianos siempre estamos en un estado de aprender, un estado de desarrollarnos en las cosas de Dios. En esta mañana yo tengo una palabra, en mi opinión es una palabra muy fresca. Yo creo que esta palabra es muy de Dios, porque durante esta semana yo estaba buscando qué quiere hablar en esta semana Dios. Y de repente una idea entró en mi corazón y de repente el versículo para casarse con el mensaje empezó a desarrollarse en una cuestión de segundos. Me gusta ese tipo de desarrollo. Pero el título de este mensaje es alcanzar a otros durante su propia aflicción. No es algo nuevo, algo fresco, pero necesitamos seguir desarrollándonos como cristianos. Alcanzar a otros durante su propia aflicción. Ignorar las necesidades de los demás mientras usted mismo se encuentra afligido, apenado, es muy común en la experiencia humana, pero no debe limitarse de esa manera. Por la naturaleza humana somos atraídos hacia encerrarnos cuando sufrimos un golpe inesperado. Somos atraídos hacia bloquear nuestra preocupación por los demás cuando las presiones de la vida nos abruman. Somos atraídos en momentos difíciles, en momentos extraños, cuando la presión es bastante fuerte. Nosotros somos como seres humanos atraídos hacia despreocuparnos de los demás cuando estamos sufriendo algo. Todo eso es comprensible. Todo eso es entendible. Definitivamente, cuando estamos sufriendo algo, cuando estamos
dolidos en nuestro corazón. Nosotros empezamos a cerrar nuestro corazón y no queremos escuchar a nadie. A veces nosotros simplemente nos congelamos. ¿Y sabe qué? Yo entiendo eso, es parte de la naturaleza humana. Todo eso es entendible cuando tenemos que dedicar toda nuestra atención a una situación. Pero debido a que representamos, escucha, la luz del mundo en tiempos buenos y en tiempos malos. Debido a que llevamos la palabra de esperanza, sí, usted y yo, llevamos la palabra de esperanza en tiempos difíciles, en tiempos incómodos. Nada de eso cambia. Nosotros seguimos siendo la luz del mundo. Nosotros tenemos una comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Debemos todavía trabajar para alcanzar a otros con una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, aun cuando nos encontramos en nuestros propios tiempos de dificultad. La naturaleza humana no quiere extenderse a los demás con algo positivo, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, cuando nosotros mismos estamos sufriendo. Yo entiendo eso, Dios entiende eso, pero ¿sabe qué? Todavía tenemos que seguir representando la luz, porque somos la luz. Usted es la luz. Usted lleva la palabra de consuelo, la palabra de Dios. Y tenemos que seguir operando en esta dimensión de la vida cristiana. Es claro eso. El apóstol Pablo enseñó a Timoteo, yo voy a usar la nueva Biblia viva, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: con urgencia predica la palabra de Dios, con urgencia. Y esta hora va a darnos las indicaciones de cómo y cuándo. Hazlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Entonces Pablo está enseñando a Timoteo, también un ser humano. Timoteo, yo sé que va a tener sus dificultades, va a tener sus problemas, pero ¿sabe qué? Tiene que seguir extendiendo el reino de Dios a los demás. Porque siempre hay personas en situaciones peor que lo que nosotros experimentamos en la vida. Él está diciendo, 2 Timoteo 4:2, hazlo, sea o no sea oportuno. Con urgencia predica, ministra, suelta, habla la palabra de Dios. Y en otras palabras podemos decir cuando sea conveniente o cuando no lo sea. Alcanza a alguien. Yo sé que esta puede ser un poco difícil para algunas personas, especialmente si no tiene la costumbre de hablar palabras de ánimo a los demás. Yo sé que hay cristianos que viven la vida por mucho tiempo, pero realmente no tiene el deseo, no tiene la voluntad de comunicar una palabra de amor, una palabra para consolar. Amén. Entonces yo creo que necesitamos hacer ajustes en esta parte de la vida cristiana que no está desarrollada. Amén. En todo eso, yo quiero explicar que hay cristianos, y esto no es una cosa mala, que tienen solamente
una forma de hablar. Ahora, está moviéndose mejor que la gente que no habla nada. Pero en lugar de buscar algo fresco, algo nuevo, usa la misma patrón. Dice las mismas palabras de consuelo. No hay nada fresco, no hay nada nuevo. Yo puedo contar en lo que la gente va a decir. Y yo no estoy condenando a nadie, gracias a Dios, por lo menos. El segundo clase de gente sabe cómo hablar algo bueno, una palabra de esperanza. Pero en mi forma de hablar con la gente, y no estoy diciendo que sea perfecto en el asunto, pero cuando yo tengo que dar una palabra a alguien, yo no doy el patrón. Yo no doy las mismas palabras. Yo no digo las mismas cosas. ¿Para qué? Es como una grabación, no necesita la voz de mí. Solamente puede sacar su celular y apachar y la gente va a escuchar lo que siempre dicen. Yo sé que esta parte es un poco duro, pero ahora yo estoy hablando con gente cristiana más avanzada que sabe cuándo debe dar una palabra de ánimo, pero no da nada fresco. ¿Me explico? Entonces yo estoy enseñándoles como maestro que debemos buscar algo fresco, algo nuevo. Busca lo que Dios quiere decir. Muchas veces cuando yo sé que yo necesito responder a una necesidad, yo no escribo la misma cosa siempre. Yo espero por un segundo. Dios, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puedo yo tocar el corazón de esta persona? Entonces yo me comunico con algo nuevo, algo fresco, algo que no es como siempre. Y el tercer tipo de persona es la persona que en medio de su tribulación siempre va a sacar una palabra de ánimo para una persona. Now, esta toma tiempo para desarrollar, pero puede hacerlo, porque ahí es donde la iglesia necesita llegar. Entonces, para hoy y el resto de su vida en el Señor, ¿por cuánto tiempo? Para el resto de su vida en el Señor. Este mensaje es su reto. Desbloquee su potencial hacia aquel que necesita una palabra de esperanza como un mensajero de Dios. Usted es un mensajero de Dios. Yo soy un mensajero de Dios. La palabra de Dios vive en mi corazón. Y siempre hay una palabra más que podemos sacar y utilizar para la edificación de una persona que está sufriendo o que necesita una palabra de ánimo. Y ahí es a donde vamos en este tipo de mensaje. Desate los pensamientos de Dios, ya fresco, nuevo, edificante. Desate los pensamientos de Dios hacia los que necesitan una palabra de aliento, una dirección espiritual en su vida. Cuando está en una situación y de repente necesita dar una palabra, ahora hemos aprendido que es tiempo para cambiar lo que decimos todo el tiempo. Ahora vamos a escuchar la voz de Dios para dar a la persona algo nuevo, algo fresco, algo que es de este momento. Yo quiero decirles que este tipo de mover vive en su corazón. Desate los pensamientos de Dios hacia los que necesitan una dirección espiritual en su vida. Puede ser algo muy sencillo. Puede ser una persona en medio de su propio problema. Hermana, no quiero decirle eso, pero tiene que aguantar.
tiene que aguantar un poco más. Y hay gente que tiene miedo de hablar la verdad, hablar exactamente lo que el corazón necesita. ¿Me explico? Entonces podemos entender que en mi propia vida, yo no necesito ver tus lágrimas, pero muchas gracias. O yo no necesito un abrazo, pero muchas gracias. A veces yo necesito una palabra que dice, hermano Mike, tiene que aguantar, tiene que seguir adelante. Todo va a salir bien, pero mira, hay que luchar. Si esta es una palabra de ánimo, yo no estoy recibiendo besos porque yo no necesito besos. Yo no necesito un abrazo porque yo no necesito un abrazo. Yo necesito la palabra del Señor bajo la unción del Espíritu Santo. Yo estoy dando dirección. Entonces lo que pasa cuando nosotros empezamos a seguir como Dios quiere ministrar a una persona, tenemos que creer que lo que vamos a decir es exactamente lo que necesita la gente. Podemos dar besos y abrazos después. Amén. Es como pienso yo. Es un buen ejemplo para ustedes. Hoy y para el resto de su vida, el Señor, este mensaje es su reto. Sea el milagro para alguien. Sea el milagro para alguien. Aunque usted mismo necesite un milagro. Podemos considerar eso como una buena dirección de parte de Dios, de cómo debemos manifestar nuestra vida cristiana. Yo creo que es muy, muy, muy bueno, porque como les he mencionado, hay gente que nunca da una palabra de ánimo. En tiempos buenos no hay nada. Segundo tipo de persona, da palabra de ánimo, pero es la misma palabra por años y años y años y años. ¿Me explico? Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Y número 3, personas que han desarrollado un estado de saber cómo sufrir, pero a la misma vez sabe cómo ministrar en medio de su propia aflicción. Este es poderoso. Nosotros vamos en esa dirección. Amén. Mis amados, este reto no está más allá de su potencial. Usted puede entrenar su potencial para alcanzar a otros durante su propia aflicción. Es posible. Ustedes han escuchado este testimonio que yo voy a darles en este momento. Cuando tuve el hepatitis en el hospital hace muchos años, el doctor me dijo que necesito un nuevo hígado. Todavía me tiro yo en ese tipo de situación. No olvidé de alcanzar a una persona para ministrar una palabra de ánimo. Ok, yo necesito un nuevo órgano. Pero todavía el Espíritu de Dios vive en mí. Todavía la gente necesita confirmación, ánimo, aliento, esperanza. Amén. Y ustedes pueden tomar esta posición en Cristo Jesús. Quiero compartir un testimonio de un cristiano que atravesó un naufragio con 276 personas a bordo de su nave. Una situación horrible hace 2000 años.
El punto del testimonio es como él, este cristiano. ¿Por qué yo estoy usando la palabra cristiano? Porque cuando un ministro dice el apóstol Pablo, la gente piensa, oh, sí, él puede hacer todo eso. Pero ¿sabe qué? Pablo era una persona carne y sangre como nosotros y él tenía emociones y pensamientos y el mismo diablo que ataca a nosotros también. Entonces, este testimonio es como él respondió a la situación en referencia a los demás. Este cristiano se llama Pablo, un prisionero de Roma, condenado por su fe en Jesucristo. Y en este testimonio vamos a ver si Pablo se encerró en su propio mundo, olvidando el resto de sus compañeros, en un tiempo de caos, pánico, temor, pérdida y desesperación. Vamos a ver lo que pasó. Y número 2, todo el mundo va a encontrarse en momentos de caos, pánico, de repente, temor, pérdida, desesperación. Y como les he mencionado, está bien que se encierre emocionalmente por un rato. Es normal. Pero hay que ordenar sus pensamientos en medio de una trauma. Hay que tomar control de sus emociones. Hay que tomar control de lo que está pasando, aunque sea muy difícil a veces. Hay que encargarnos de la emergencia, por supuesto. Pero en medio de su crisis, en medio de su trauma, en medio de su problema, aflicción, habrá alguien más destrozado que usted, que necesitará una palabra de consuelo, instrucción y ánimo. Siempre hay. Entonces toma su tiempo para analizar su problema, pero para bloquear todo lo que usted representa en el Señor no es el camino. Amén. Toma su tiempo para hacer sus ajustes, analizar la situación. Yo no sé por cuánto tiempo va a hacer todo eso. Pero vamos a recordar, por favor, que siempre habrá alguien más destrozado que usted, que necesitará una palabra de consuelo, instrucción, ánimo. Amén. Si el Señor dice que Él necesita un abrazo, dale un abrazo. Amén. Entonces vamos a depender del Señor de cómo vamos a responder a una necesidad en la vida de otra persona, aunque estemos ahogándonos en nuestro propio problema. Podemos hacer eso. En Hechos capítulo 27, esa es la historia. Hay mucho que leer. Entonces yo voy a empezar a Hechos capítulo 27, leyendo versos 10 a 12, y de ahí vamos a continuar. Yo estoy usando una traducción un poco diferente que nosotros usamos solamente porque yo busco la manera más fácil para entender. Versículo 10. Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, el otro jefe de este barco, daba más crédito al piloto
y al patrón de la nave, que lo que Pablo decía, versículo 13. Y ustedes entienden que Pablo está en esta nave. Cuando comenzó, aquí es el gran problema. Cuando empezó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que llevaron anclas y navegaron junto a una costa, la costa de Creta. Poco después, se nos vino encima un viento huracanado, un gran tempestad, un gran viento. Un viento huracanado. Y el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Ellos, hermanos, perdieron control de la situación. Por todo lo que está pasando, los vientos y esta situación, ellos perdieron control de la situación. Y sabe que yo sé que en la vida de nosotros a veces no podemos controlar una situación. Y cuando no podemos controlar una situación, nosotros no sabemos qué debemos hacer. Ahí es cuando el temor entra. Ahí es cuando la confusión quiere tomar control de nuestra vida. Ellos perdieron control de la situación. Ellos perdieron control de la nave. ¿Alguna vez ha perdido usted control de una situación? ¿Sus esfuerzos no hacen nada? ¿Nada? ¿Su dinero no hace nada? ¿Su buen nombre no hace nada? No puede hacer nada. Porque la situación es totalmente fuera de su control. Tiempos muy horribles. Yo no sé qué debemos hacer. Ahí esto es donde encontramos a Pablo y a todos los que iban a bordo de esta nave. Verso 16. Los marineros amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Entonces ellos tomaron lazo para fortalecer la nave, para mantener esta nave en un solo pedazo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena, llevaron el ancla flotante y dejaron el banco a la deriva, flotando. Donde el viento quiere llevar el barco se fue. No había control. Versículo 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, los aparejos del barco, el equipo del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol, ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Una situación grave. Pero vamos a ver lo que pasa. Versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de estos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Versículo 22 es muy importante.
Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Vamos a entender que este cristiano Pablo estaba en el mismo barco con los mismos problemas. Los exhorto, él dice, les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Podemos entender que estamos en una situación totalmente oscura, mucho temor, mucho problema, no hay control, todos no saben qué deben hacer. Este es el escenario. Número 1, contra prudencia. El tripulante siguió en su viaje marino. Número 2, Pablo, sabiendo que habría muchas pérdidas en este viaje, no tenía derecho de hacer nada, absolutamente nada. Y yo sé que muchas veces en nuestra vida nos encontramos en el mismo lugar. No podemos hacer nada. Todo está fuera de nuestro control. Número 3, la nave sufrió vientos huracanados. Número 4, los marineros eventualmente perdieron control de la nave y la nave fue a la deriva. Número 5, nadie había comido por muchos días. Esta es otra cosa también. Cuando tiene hambre, cuando tiene sed, la vida es más tensa. Número 6, nadie había dormido. Número 7, nadie vio el sol, ni las estrellas por muchos días. Número 8, todos estaban agotados, estresados y atemorizados, incluyendo Pablo. Ya. Y encima de todo eso, los soldados acordaron matar a los presos. Y otra vez más estamos incluyendo a Pablo. Entonces los soldados estaban diciendo, vamos a matar a todos, vamos a sacar a esta gente de nuestro cuidado. Duro todo lo que estaba pasando. Pero en medio de todo esto, este cristiano Pablo se levantó dándoles palabras de ánimo, esperanza. ¿Puede imaginar eso? Él está sufriendo las mismas penas, la misma aflicción. Tremendo el estrés. Pero este cristiano Pablo tomó control del ambiente espiritual y les habló la palabra de Dios. En fin, en medio del caos, Pablo les habló una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, como el mensajero de Dios, que no le costó más de un minuto. No le costó más de un minuto. Hermano, todo va a estar bien. 5 segundos. Hermano, hay que aguantar. Todo va a salir bien. 8 segundos. Entonces, hermanos, lo que nosotros podemos hacer como representante de Dios es ser representante de Dios y ayudar a la gente a encontrar su lugar de fortaleza, de esperanza. En medio del caos, Pablo les dio una dirección inspirada por el Espíritu Santo. En medio de toda esta tragedia y oscuridad y temor, Pablo llegó a hacer el milagro. ¡Qué lindo! Pablo llegó a hacer el milagro para el tripulante de esta nave, aunque él necesitaba un milagro también. Punto. Usted puede ser la luz en la oscuridad.
para los demás. Usted puede ser el que alcanza a otros con una palabra de esperanza, mientras usted mismo aguanta su propia aflicción. Es posible, puede hacerlo, pero tiene que tomar la decisión que va a ser el mensajero de Dios en tiempos buenos y tiempos malos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Usted puede ser el que se mueve más allá de su propio dolor para animar a alguien. Puede hacer eso. Puede ser el que calma la tormenta en la vida de alguien mientras usted pasa por su propia tormenta. Amén. Otro ejemplo muy rápido. Miren a Jesús. Miren a Jesús. Mientras estaba clavado en la cruz, agonizado, uno de los malhechores que estaba colgado a la par de él, le dijo, vamos a entender lo que está pasando. Jesús, después de sufrir por muchos días, está colgado en la cruz con solamente minutos más de vida aquí en la tierra. Y de repente otra persona a la par de él, una persona clavada a su propia cruz, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, en medio de su agonía, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Puede imaginar eso? Jesús, sangre está saliendo de su cuerpo y está en una conversación con alguien más, dándole la última palabra de esperanza. ¿Qué podemos aprender de eso? Que podemos ser como Pablo, podemos ser como Jesús. Vean ustedes cómo Jesús tenía una palabra más de ánimo y consuelo para un necesitado. Muy interesante el tema, sí. Nosotros tenemos una palabra de ánimo más. Cuando pensamos que no hay nada, hay una palabra más de ánimo por una persona que se encuentra en peores condiciones. Pueden decirme amén porque ustedes saben que es la verdad. En conclusión, es cierto, no estoy negando este hecho. Si es cierto que somos atraídos a encerrarnos cuando sufrimos un golpe inesperado, provocando un estado emocional de dejar afuera a todo el mundo. Amén. Es cierto. No estoy condenando esto. Es cierto que somos atraídos a bloquear nuestra preocupación por los demás cuando las presiones de la vida nos abruman. Pero, hermanos, la clave aquí, podemos ver que Jesús y Pablo tenían una palabra más en su corazón, una palabra extra, una palabra adicional de ánimo dentro de ellos para dar a alguien cuando ellos mismos necesitaban una palabra también.
Si usted es el tipo de cristiano que nunca da una palabra de ánimo a alguien, aún en tiempos buenos, vamos a tocar este tema, aún en tiempos buenos, no tiene nada para compartir, porque no quiere, no tiene interés en los demás. Esto no es como conducir la vida cristiana. Hay una palabra de esperanza en su corazón que Dios quiere que dé en el tiempo correcto. Amén. Debe ver que necesita ponerse al día con esta área de su desarrollo. Oh, Pastor Mike, yo entiendo. Yo entiendo que por mi personalidad no me gusta hablar. Cambie su personalidad. Su personalidad, perdón, no es una bendición para nadie. Palabra dura, pastor. Si nosotros estamos, no todos, pero mucha gente está llena de pretextos. Yo no hablo, no es como soy yo. Cambie, hermano, cambie su manera. Y vamos a meternos en el río de Dios. Vamos a desatar nuestro potencial y ser una bendición para alguien en condiciones peores que la suya, como Jesús. Pensando en Jesús, clavado en la cruz, yo no puedo imaginar humanamente que Él quería hablar. Pero ¿sabe qué? Había una palabra más de ánimo en Él. Una dirección más de vida en Él. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tranquilo, joven. Estoy contigo. Estoy contigo. Corazón contrito tiene. Corazón humilde tiene. Entra en mi reino. Un hombre, Jesús, que en lo natural no creo, quería hablar. Ya no. Pero encontró una palabra más de ánimo para una persona. Entonces, estoy diciendo, si usted es el tipo de cristiano que nunca da una palabra de ánimo a alguien, es tiempo para romper este molde en su caminar con Jesús. Dios quiere que sea la luz, que sea el milagro. Amén. Y número 2, usted puede ser como Jesús o un Pablo en este sentido y mostrar al que le aflige que ningún golpe en su vida va a caerle ni impedirle alcanzar a otros con una palabra de aliento y esperanza. Entonces hemos hablado acerca de 3 tipos de personas. Gente que no habla nada. Gente que ya sí ha desarrollado la manera de dar una palabra de ánimo. Pero su palabra nunca es fresca.
nunca es nueva. Es lo que habla por años y años y años y años y años. Amén. Es tiempo para cambiar. Es tiempo para pensar, wow, yo escucho la voz de Dios. Yo puedo encontrar una nueva palabra, una nueva forma de expresar consuelo y esperanza. Entonces, en el nombre de Jesús, Padre, yo entiendo lo que el ministro está diciendo. Yo no quiero ser ya no una grabación. Yo quiero manifestar una palabra fresca, una palabra viva, una palabra nueva, una palabra dirigida por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y número 3, hablamos de la tercera persona. Hay que seguir ministrando la palabra de esperanza, una palabra de aliento, una dirección de parte de Dios. ¿Y sabe qué? Como hemos leído en 2 Timoteo 4:2, con urgencia predica la palabra de Dios, hazlo sea o no sea oportuno. Entonces, en medio de su aflicción, Dios puede contar con su manera de vivir la vida cristiana. Amén. Buena gente sufre malas cosas, pero el cristiano debe, en los tiempos de angustia, seguir sembrando, seguir sembrando, seguir sembrando la palabra de esperanza. Padre Dios, muchas gracias por esta palabra el día de hoy. Es para ayudarnos a avanzar en nuestro desarrollo. Es para ayudarnos a analizar cómo somos como cristianos. Padre, en este momento yo estoy pidiendo que el cuerpo de Cristo se levante y empiece a tomar control de esta gran comisión que es de nosotros, de parte de Jesús. Padre, nosotros pedimos que muy pronto las iglesias cerradas por la pandemia abren pronto. Abren pronto. Necesitamos estar en familia de nuevo. Y Padre, como nosotros hemos empezado esta transmisión de amor, que tu Espíritu Santo fluya en cada corazón. Que tu Espíritu llene nuestro hogar. Fluye, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.